Si te han diagnosticado recientemente una enfermedad y estás sintiendo que muchas cosas han cambiado, pero no sabes cómo explicarlo, quédate porque este vídeo es para ti. Lo que me encuentro a menudo en consulta es que muchas personas me decís que en vuestro entorno se preocupan por cómo estás físicamente, qué te han dicho con el tratamiento, qué pruebas te toca hacer ahora, pero ¿y la parte emocional? Muchas veces no se tiene en cuenta y pensamos que cuando una enfermedad llega, la parte emocional no la miramos, la dejamos en un segundo plano y pensamos que se resolverá, ¿no? De una forma u otra, que nos adaptaremos a la situación. Pero en el fondo, si no miramos detalladamente ahí, es posible que haya cosas que no se resuelvan. ¿Por qué? Porque no solo cambia tu estado físico, sino que emocionalmente cambia todo a tu alrededor. La sensación de control que tenías hasta ahora, los roles que tenías establecidos junto con tu familia, la forma en la que vas a trabajar o tienes que dejar de trabajar, el miedo que empiezas a sentir que quizás no habías sentido antes, la incertidumbre, las dudas. En este vídeo quiero explicarte algunas de las cosas que suceden en el momento del diagnóstico y quiero que entiendas también que la enfermedad no solo afecta a nivel físico, sino también a nivel emocional. Una de las primeras cosas que ocurren en el momento del diagnóstico es el shock. El choque emocional que te produce el momento en el que escuchas esas palabras de ese diagnóstico o la confirmación de eso que tú ya sospechabas. Muchas veces en ese momento en consulta me decís, es que ni lloré, ni me puse mal, me quedé como si estuviera en una nube, como que no me enteraba de nada. Y es algo totalmente normal. ¿Por qué? Porque es la forma que tiene nuestro cerebro de protegernos y de apostar por nuestra supervivencia. Como no estamos entendiendo lo que pasa, es como que el cerebro se queda un poco como en pausa, como en stand-by, y luego ya reacciona. ¿Cuál suele ser la reacción que viene después de este shock inicial? El duelo. Conocemos mucho el duelo por pérdida de un ser querido, por la muerte de alguien, pero no se conoce tanto el duelo por enfermedad. Y al final el duelo por enfermedad se da por la pérdida que interpretamos de la salud que nosotros tenemos. Y este duelo se puede desarrollar de muchas formas, o por esa sensación de pérdida de salud, o por esa sensación o realidad de pérdida de tu vida hasta como la conocías hasta entonces, o la pérdida de todo lo que conlleva ese nuevo diagnóstico, tanto sea a corto plazo, por los tratamientos que te vienen ahora en la fase como más aguda, como quizás en una enfermedad a nivel crónico, pues por todo el futuro que va a cambiar de cómo lo tenías previsto, de las expectativas que teníamos. Y hay que decir también que hay como ese duelo inicial en el diagnóstico, pero muchas veces también hay pequeños duelos que se van dando durante todo el proceso. Es decir, cada vez que, yo qué sé, vamos a recoger unas pruebas y el resultado no es el que esperábamos, hay otro pequeño duelo. Cada vez que me doy cuenta que he perdido una capacidad de hacer algo que antes hacía fácilmente y ahora no puedo hacerlo, hay otro microduelo. Y así sucesivamente durante el transcurso de toda la enfermedad. Además, otra cosa que suele afectar y mucho es esa sensación que aparece de incertidumbre y de pérdida de control. Estamos acostumbrados, todos en general, a vivir la vida de una forma en la que sentimos que controlamos bastante bien las variables de nuestro entorno. Y en el fondo esto no es verdad. Y cuando una enfermedad de este tipo aparece, o un diagnóstico de este tipo aparece, es cuando uno se da cuenta de que esa sensación que tenía de control hasta entonces era falsa y que en el fondo hay muchas cosas que no dependen de mí. Es verdad que en ese momento es muy importante, y yo siempre os digo en consulta como consejo, céntrate en esas cosas que sí puedes controlar, es decir, esas cosas que de alguna forma dependen de ti. Por ejemplo, en muchas enfermedades como el cáncer, por ejemplo, a nivel nutricional, ¿qué puedo hacer para cuidarme, para que los efectos secundarios sean los mínimos, etcétera? Lo mismo con el ejercicio físico, lo mismo con la salud mental, es decir, ¿qué está en mi mano y qué puedo hacer para favorecer el proceso? Pero a partir de ahí también tenemos que empezar a entrenarnos y un poco a encontrar la manera de aceptar el proceso. Ojo, aceptar no es rendirse, son cosas muy distintas. Aceptar un poco es como voy a por lo que me ha venido, voy a poner todo de mi parte, pero no voy
o voy a intentar no angustiarme, que sé que es muy fácil de decir y no tan fácil de conseguir, voy a intentar no angustiarme por esas cosas que no puedo controlar, ¿no? Esos nervios que a veces vienen antes de ir a recoger el resultado de una prueba y que vienen, ¿no? Que parece que se te llevan por delante la semana antes, ¿no? Cuando en el fondo todo está decidido, porque las pruebas ya están hechas y el resultado será el que tenga que ser, ¿no? Eso es lo que tenemos que intentar un poco como aceptar, controlar, para que emocionalmente el diagnóstico no se nos lleve por delante y lo podemos vivir con la mayor calma posible. Esto es muy importante, ¿no? A la vez también es muy importante intentar mmm, vivir con la menor incertidumbre posible. Siempre os recomiendo en consulta preguntar todo a vuestro profesional, a vuestros profesionales de confianza, a los médicos que os llevan, es decir, a esos referentes que realmente saben de vuestro caso y no os quedéis con dudas, porque quedarse con dudas todavía hace que aumente más esa sensación de incertidumbre, de duda y por lo tanto el miedo. Y el miedo al final lo que nos genera es ansiedad. Y la ansiedad muchas veces no nos deja vivir. Y muchos llegáis a consulta en un punto ya donde vais muy sobrepasados, ¿no? Por ese nivel de ansiedad que ha ido creciendo, creciendo y que no habéis sabido controlar. Y por último, algo que pasa también, que empieza a pasar en esa primera etapa postdiagnóstico y que quería comentar, es la sensación a veces de estar solo aun estando acompañado. Es cierto, y cada vez hay más estudios que lo respaldan, que tener un buen apoyo, un buen soporte, una buena red de soporte, tanto familiar como de amigos o la que sea, mejora y mucho el cómo las personas están llevando el proceso de enfermedad. Es verdad que no todo el mundo tiene esta red de apoyo o tiene una red de apoyo que no le beneficia, ¿no? Pero muchas veces hay personas que os podéis llegar a sentir muy solas, incluso estando muy bien rodeadas de gente. Y aquí es importante el que sepáis que, como siempre digo, la persona que sufre la enfermedad es la responsable de cómo quiere que los demás lo traten. Hay gente en consulta que me dice, yo, Ana, no explico a nadie lo que me han diagnosticado porque no quiero que la gente sienta pena por mí. La primera cosa que quiero decir aquí es, la gente va a sentir pena por ti si tú les haces ver o si tú mismo sientes pena por ti. Si tú, en cambio, te enfrentas a esa persona y le dices, por ejemplo, oye, mira, que yo pues no quiero hablar de esto, te agradezco que me preguntes o lo demás, pero quiero explicarte cuando yo tenga novedades o cuando sea interesante porque no quiero estar todo el día pensando o hablando de la enfermedad. El 99% de las personas a las que les digas esto lo van a entender. Entonces es como tú decides cómo vives tu vida en cada momento y muchas veces un diagnóstico de este tipo lo que hace es ponernos a prueba un poco y nos obliga a empezar a comunicarnos de forma distinta con los demás. Y si no lo hacemos, si no somos capaces de comunicarnos de esta forma distinta, lo que nos pasa es que los que acabamos angustiados somos nosotros mismos, es decir, la persona a la que han diagnosticado. Y es cuando viene esa sensación de soledad o de incomprensión, ¿no? Muchas veces pacientes que me dicen, es que mis familiares quieren que coma más, que haga más ejercicio, que no sé qué, y yo estoy cao, no puedo más y no me entienden. Bueno, pues vamos a buscar la manera de que te entiendan. También es cierto que en este tipo de procesos, y los que estáis en ello, creo que todos me podéis dar la razón, a veces en estos procesos graves o en estos eventos vitales de la vida nos damos cuenta de que hay muchas personas que pensábamos que estarían ahí para siempre y para todo y en realidad no están, y viceversa. Personas que pensábamos o que no teníamos tanta relación y que luego siempre están ahí. Entonces, en estos procesos es muy importante apoyarse de las personas que nos suman, las personas que nos hacen bien y dejar un poco más de lado esas personas que al contrario, que nos restan y que nos hacen sentir peor. Entonces, todo esto que os he explicado espero que os sirva a todas las personas que acabáis de pasar por un proceso de diagnóstico, que sepáis que todas estas cosas que estáis sintiendo ahora, que es el principio, son normales. Es normal sentirse como que estás en una nube o como que, no sé, como que la vida te pasa muy rápido y no te acabas como de enterar de todo,
Muy importante ir a las citas médicas acompañado de otra persona, porque justamente esa sensación de estar en un globo hace que quizás no puedas estar centrado y focalizado en todo lo que deberías, y es normal. Y bueno, espero que sirva un poco este vídeo para clarificar un poco esto, para que alguien se pueda quedar más tranquilo con lo que está sintiendo, con lo que está viviendo. Si te has sentido identificado o identificada con alguna de estas cosas, quiero decirte que, como ves, no estás sola, que esto pasa a muchas personas y es completamente normal. Además, si te interesan estos temas y sientes que necesitas profundizar un poco más o tener más herramientas, puedes suscribirte a mi newsletter, que periódicamente vas a ir recibiendo consejos, herramientas y, en definitiva, cosas útiles que te pueden ayudar en todo este proceso. Te dejo el link por aquí abajo para que te puedas suscribir y a ver si encuentras lo que necesitas. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo.